Hola grupo, bienvenidos a una nueva semana de trabajo, en este caso comenzando un nuevo semestre, el segundo del año. Y en esta videoclase vamos a hablar sobre los complejos nominales y los sintagmas nominales con premodificación compleja. Los vamos a abordar tanto en inglés como en español y vamos a analizarlos para su correcta traducción. En primer lugar, vamos a entender por qué abordamos este tema. El discurso científico se caracteriza no solo por la terminología especializada y por su complejidad, sino también por el uso de recursos gramaticales y sintácticos que no se despliegan en la oración, sino que se concentran dentro de un grupo nominal. En otras palabras, vamos a decir que el discurso científico es difícil de comprender no solo por la terminología especializada o por la cantidad de conocimientos previos que se requieren, sino también porque está construido con un gran número de grupos nominales que son muy complejos y los cuales forman parte a su vez de construcciones sintácticas también muy complejas. Esta complejización corresponde a la necesidad de compactar la información, que es la que dota al texto científico de la densidad terminológica alta que lo caracteriza. Y vamos a ver que este es un fenómeno que recibe muchos nombres. Para la mayoría de las disciplinas y de los autores, los nombres de este fenómeno se confieren indistintamente si la unidad está lexicalizada. Solo los terminólogos hacen una distinción clara, por ejemplo, entre unidades términos o unidades libres. Desde el punto de vista terminológico y de los lenguajes de especialidad, hay muy poco material de consulta sobre el comportamiento de estas estructuras en los textos de especialidad, no desde la perspectiva de la lexicalización, es decir, de las unidades fijas, sino como unidades libres de los discursos especializados que condensan una gran cantidad de información en poco espacio. Sin embargo, vamos a ver que este tipo de estructura pueden establecer la densidad terminológica de un texto y nos permite, por lo tanto, decir que un texto es más especializado que otro. En los libros de traducción no se usan en muchos casos nombres para designar este fenómeno, pero sí se intenta dar indicaciones para resolverlos o comentarlos. De hecho, es la lingüística contrastiva la ciencia que se dedica a estudiar este fenómeno. En traducción técnico-científica 1 vamos a usar la denominación de sintagma nominal con premodificación compleja para referirnos a este fenómeno. Esto no implica que usar cualquiera de los otros nombres que recibe sea incorrecto. Muchas veces lo que va a variar entre la elección de un nombre u otro es el número de elementos que lo componen o el grado de complejidad de esta estructura. Definamos entonces al sintagma nominal con premodificación compleja, ya sea en la lengua inglesa o española, como una frase nominal, definida o indefinida, de dos o más tokens, es decir, dos premodificadores o postmodificadores y un núcleo. Este núcleo va a constar de un sustantivo nuclear que va a ir precedido por diversos elementos, por una premodificación, en el caso del inglés, que va a estar dada por adjetivos, por determinantes, por participios de pasado, formas ing, también pueden ser sustantivos, adverbios o también otras categorías y elementos no verbales como por ejemplo los símbolos y los signos. En español vamos a ver que el sustantivo está seguido por los modificadores. Aquí podemos ver en pantalla en color naranja los sustantivos que funcionan como núcleo. De este modo vamos a poder distinguir y apreciar la recursividad hacia la izquierda que se aprecia en el idioma inglés, mientras que en el español podemos ver la recursividad hacia la derecha. Vamos también a ver que la premodificación es semánticamente menos explícita que la posmodificación. En este caso, la premodificación se centra en el orden preferido, es decir, no marcado, y en las restricciones sintácticas propias de esta. El principio general para poder ordenar los modificadores es la polaridad subjetivo-objetivo, es decir, que las propiedades inherentes al núcleo, que son visualmente observables y objetivamente reconocibles o accesibles, tienden a ir más cerca del núcleo.
Si el adjetivo es una cuestión de opinión que no se observa visualmente, tendrá entonces que ir más lejos del núcleo. Veamos ahora cuáles son las dificultades más relevantes que encontramos a la hora de analizar y traducir este tipo de sintagmas y cuáles son los pasos a seguir para poder resolverlos de manera exitosa. En un primer lugar, deberemos identificar los límites del sintagma, es decir, dónde comienza y dónde termina. Para ello deberemos identificar sobre todo el núcleo y después los modificadores de derecha a izquierda hasta que encontremos un determinante, una preposición o un verbo. Así podremos identificar el patrón superficial del sintagma y establecer si este patrón es uno frecuente. Luego deberemos identificar también las relaciones de dependencia dentro de ese sintagma para poder interpretarlo de modo correcto en inglés. A partir de allí analizaremos los patrones en español encontrados para ese patrón en inglés y lo vamos a relacionar con la dependencia sintáctica que ya hemos analizado. A partir de estos datos obtenidos, interpretaremos los sintagmas en español y podremos sugerir una traducción de acuerdo con el patrón más frecuente, aunque sin dejar de analizar todas las otras posibilidades que pudieran existir. Sabemos que la traducción de los sintagmas nominales con premodificación compleja nos plantean un gran desafío, ya que suelen ser estructuras muy densas que concentran mucha información en muy pocas palabras. Para traducirlos, entonces, el primer paso será desempaquetarlo, es decir, identificar el núcleo y los modificadores para entender cómo se relacionan. Luego vendrá el reempaquetado, donde reorganizaremos esa información en español de una manera clara y natural. Esta estrategia va a evitar traducciones literales, confusas, y va a asegurar también la precisión y legibilidad en los textos técnicos y científicos. Y un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar un sintagma nominal con premodificación compleja es que este análisis siempre debe realizarse en dos planos. Uno sintáctico, en el que identificaremos la estructura interna de este grupo de palabras, es decir, las distintas categorías gramaticales presentes y la función de cada una de ellas, y cómo se relacionan con el núcleo aportando información dentro de esta estructura. El otro plano que debemos analizar siempre es el semántico, es decir, la interpretación de ese conjunto de palabras y cómo ese significado se adapta al contexto de la oración y finalmente cómo se inserta en el texto que aborda un cierto campo del conocimiento. Dentro del análisis semántico y de la dificultad que los complejos nominales nos presentan para su traducción, siempre tengamos presente que podemos valernos de las herramientas que ya conocemos para poder entender el significado de estas estructuras dentro de un cierto contexto y también para entender la relevancia que tiene este contexto o este campo de especialidad para poder validar el sentido del complejo nominal. Para ello, sepamos que podemos recurrir, por ejemplo, a la investigación terminológica, que es la que nos va a ayudar a reconocer la vinculación implícita de los distintos componentes, también al uso de los textos paralelos, que son los que nos darán un contexto asociativo, es decir, ejemplos reales del uso del complejo nominal en campos especializados, y finalmente también podemos recurrir a la búsqueda en otras secuencias del mismo texto origen, que es el que nos va a ayudar a comprender las relaciones semánticas de los elementos condensados dentro de los sintagmas nominales con premodificación compleja y así poder desempacar su estructura gramatical. Como dijimos entonces, la interpretación de la relación entre los miembros que componen un sintagma nominal con premodificación compleja se deberá abordar desde los dos planos, sintáctico y semántico. Podremos ver las relaciones de poseedor-destinatario, de causa-fuente, oposición-similitud, instrumento o medio. Esta relación semántico-sintáctica entonces hace que recurramos a una o a varias paráfrasis para terminar de comprender un sintagma nominal determinado. Lo que deberemos hacer entonces es descomprimir los sintagmas hasta llegar, si es posible, a una formulación con participantes más concretos, en la cual, por ejemplo, los verbos no sean verbos de relación, sino verbos con carga semántica propia.
Se trata entonces de hacer paráfrasis orientadas a suprimir los sintagmas nominales más complejos y a expresar lo mismo mediante cláusulas. Muchas veces, para interpretar las nominalizaciones, va a ser necesario reponer información o relaciones lógicas que se encuentren implícitas. En este caso, el contexto y el paratexto suelen ser de mucha ayuda para precisar esa información o esas relaciones que son lógicas, pero que no están explícitas. Si es posible, deberemos hallar una forma nominal equivalente de la original en la lengua meta y, si corresponde, la podremos utilizar. Veamos ahora otro marco teórico para analizar este tipo de estructuras, y en este caso la teoría propuesta por la lingüista Judith Levy, que propone que todos los sintagmas nominales con premodificación compleja se forman a partir de la elisión o de la nominalización de un predicado y que por lo tanto se pueden reconstruir gracias a un conjunto limitado de predicados elididos recuperables que serían específicos y universales. Esta teoría ayuda al traductor a desempaquetar este tipo de estructuras y a reconstruir el predicado implícito para luego reempaquetarlo de manera natural en español. Vemos ahora en pantalla la tabla de casos semánticos según los predicados elididos recuperables, que se limita, como vemos, a este escaso número de posibilidades. De los 9 predicados que pueden ser elididos en el proceso de formación de nominales complejos en inglés, podemos ver que 4 casos corresponden a preposiciones y los 5 restantes a verbos. También podemos ver la relación que se establece entre el núcleo y el modificador en cada caso. El conocimiento entonces de este limitado rango de posibilidades de predicados elididos nos permite relacionar los constituyentes y así poder parafrasear y comprender la estructura subyacente de estos compuestos para obtener una mejor resolución. Analicemos entonces el primer caso que se presenta aquí, que como vemos tiene un patrón de sustantivo más sustantivo y que a través de la paráfrasis podemos deducir que es un gas que causa lágrimas. Tenemos finalmente la traducción, llegamos a gas lacrimógeno y que vemos que el caso semántico que presenta es justamente el caso causal. En esta diapositiva vemos además distintas relaciones semánticas entre los constituyentes del sintagma. Vemos ahora la interpretación de un sintagma nominal que tiene la estructura de adjetivo más sustantivo más sustantivo. La resolución de la traducción de esta estructura puede ser una difícil tarea para el traductor, ya que estas frases pueden dar lugar a distintas interpretaciones. Recordemos entonces para este caso que la presencia de la nominalización hace que la fusión con el premodificador sea obligatoria. En este caso, la presencia entonces de una nominalización hace que el adjetivo relacional sea interpretado como temático, por lo que la relación temática es inseparable. De esta manera, el sustantivo se halla modificado por el constituyente formado por el adjetivo temático y la nominalización. También podemos ver otros casos que se pueden presentar a partir de la misma estructura de adjetivo más sustantivo más sustantivo. Como vimos entonces, los problemas más relevantes que se encuentran a la hora de analizar y traducir este tipo de sintagmas son la identificación del núcleo, la identificación de las relaciones entre los constituyentes de la premodificación y su relación con el núcleo del sintagma, lo cual resulta en una traducción errónea muchas veces al español. Analicemos ahora algunas de las estrategias que son muy útiles para salvar estas dificultades. En un primer lugar, deberemos identificar los límites del sintagma. Para ello deberemos identificar ante todo el núcleo y después los modificadores de derecha a izquierda hasta que encontremos entonces un determinante, una preposición o un verbo.
Luego deberemos identificar el patrón superficial del sintagma, ya sea, por ejemplo, la estructura de sustantivo más sustantivo o sustantivo más adjetivo más sustantivo, etc. Luego deberemos establecer si el patrón que es identificado es frecuente y luego identificar las relaciones de dependencia dentro del sintagma, para así poder interpretarlo de modo correcto en inglés. A continuación deberemos analizar los patrones en español, es decir, una vez encontrado el patrón en inglés, relacionarlo con la dependencia sintáctica que se ha analizado a partir de esos datos e interpretar los sintagmas que encontramos en español. Así podremos sugerir una traducción de acuerdo al patrón más frecuente, obviamente sin dejar de analizar las otras posibilidades que pueden existir, como ya dijimos. Vemos en este caso un ejemplo práctico en el que, en primer lugar, vamos a recorrer el sintagma nominal con premodificación compleja de derecha a izquierda hasta encontrar, en este caso, un determinante de, por lo que el compuesto vemos que ha quedado delimitado a 4 elementos. Vemos también que el patrón superficial que presenta es de adjetivo más adjetivo más sustantivo más sustantivo. En este caso, el núcleo presenta una relación temática indisoluble con el sustantivo, por lo cual se produce una fusión inseparable en el trasvase al español. Nos vamos a valer de la preposición de y de una frase de relativo para darle solución a la traducción. Hasta aquí esta videoclase. Como siempre los espero en el foro de avisos por cualquier comentario o duda que pudiera surgir y les deseo una excelente semana de trabajo. Saludos.